Regresamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía de nuestro espacio. Es momento de nuestra segunda entrevista de esta tarde. Por ello recibimos a Jesús Castillo Molleda. Él es politólogo, también miembro de Polianalítica. Le damos la bienvenida a este espacio Argumentos. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Rosa. La verdad que a nosotros siempre nos complace mucho la oportunidad que nos dan de un poco conversar de temas que de repente muchos en lo que son los fanáticos políticos no terminan comprendiendo, ¿no? La gente está buscando soluciones y bueno, para mí es un placer estar aquí en Argumento. Muchas gracias por acompañarnos y darnos su mirada crítica sobre este restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Conversábamos antes con la coordinadora de Unión y Progreso, coordinadora nacional, Mercedes Malavé, y nos daba su visión sobre este acercamiento importante para ambas naciones y sobre todo para sus poblaciones duramente golpeadas, especialmente en las zonas fronterizas, tanto en el estado Táchira como en el estado Zulia, de donde usted también viene, ¿no? Entonces, esa visión sobre qué puede significar para las poblaciones de las zonas fronterizas y también el impacto para la nación. Mira, primero hay que verlo desde un punto de vista positivo. Como zuliano te puedo reafirmar que el intercambio comercial de bienes, servicios y de personas entre Venezuela y Colombia por la frontera del Zulia, por la frontera del Táchira, inclusive por Santander, que nos tocó un poco a nosotros el Táchira y el Zulia, ha sido una realidad legal o ilegalmente, ¿ok? Inclusive para el estado Zulia, durante el año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, el intercambio comercial de alimentos fue una salvación para el estado Zulia, que por cierto después 6 estados del país se aplegaron a esta estrategia que se hizo del estado Zulia en aquel momento de la gobernación que dirigía Francisco Arias Cárdenas, porque no habían alimentos. No es que eran más caros, sino que no habían, y se estableció una estrategia para traer alimentos de Colombia, y eso prácticamente benefició todo. Mientras la frontera legalmente estaba abierta, el intercambio comercial siempre favoreció a Colombia más que a Venezuela, porque siempre Colombia tiene mayores sistemas de producción que Venezuela. Sin embargo, crea empleo, el sistema de transporte terrestre, marítimo, y por mucho tiempo los precios de la gasolina en Colombia eran mucho más económicos que en Venezuela, perdón, al revés, en Venezuela, en Colombia, y siempre hubo el contrabando de combustible, tanto de diésel como de gasolina. Y eso hizo mucho, pero mucho sistema ilegal que no traían los países tributos y que no daba un trabajo formal. Cuando se cerró la frontera en 2015, bueno, ¿qué se abrió? La trocha, ¿ok? Y había muchos tipos de trocha. Formas ilegales, contrabando, grupos armados también. Eso es correcto, ¿ok? Y ahí, aunque financieramente se paró el transporte legal y aunque financieramente, en este caso los tributos, no entraban a los dos países, pero se habían beneficiado de este intercambio comercial. Y había inclusive necesidades, depende el tipo de alimento que ibas a pasar, el tipo de comercio que estabas intercambiando o el tipo de personas que también ibas a pasar. En ese momento, cuando hubo la rotura de relaciones en 2015, el gobierno venezolano dijo, para venir a Venezuela hay que traer una visa. Y eso también trajo un sistema que implementó la corrupción. Luego hubo un segundo golpe de cierre de frontera en el 2019 que afectó mucho, y esta apertura, sin ninguna duda, es un aspecto positivo porque hay mucho comercio legal, hay mucha gente que está intercambiando, y esto obliga al gobierno venezolano y a los productores venezolanos a incrementar eso mismo, la producción. Incrementar su producción. Sí, Ahora, para que pueda ser más usted nos beneficiado. hablaba de que en el pasado Colombia se beneficiaba. Sí, eso es correcto. Y conversaba con eso con Mercedes Malavé, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio y que Venezuela pueda mejorar también su balanza comercial, sus exportaciones hacia el país vecino. Bueno, hemos escuchado a los dos embajadores y hemos escuchado inclusive a los dos presidentes hablar del intercambio gasífero que se puede dar otra vez. Hemos visto el tema de alimentos, el tema de medicamentos, el tema obviamente de transporte, repuesto, y que de una manera u otra hace tanta falta a los demás países. La frontera del Zulia no es tan igual a la frontera del Táchira. Claro. ¿Okay? La del Táchira es un poco más compleja, está el puente Simón Bolívar, está Cúcuta. La frontera del Zulia es un poco más dinámica. ¿Okay? Además que el comercio entre Colombia y Venezuela está presente. Inclusive por mucho tiempo, mucha gente de San Antonio del Táchira o del estado Zulia prácticamente hacía todas las compras en Colombia. ¿Okay? Y eso, por supuesto, beneficiaba a los rublos, a la parte impositiva colombiana, pero también del lado venezolano, muchos venían a estudiar. Nosotros somos profesores universitarios
Y yo por mucho tiempo, durante casi 7 años, tuve muchos alumnos colombianos estudiando en la Universidad de Zuliana. Sí. Y eso incrementó, por supuesto, el ingreso en hoteles, el turismo, el ingreso también a nivel del capital de las universidades, contratación de profesores. Y ese intercambio... Importantes universidades en el estado correcto. Zulia, en Mérida, Táchira. Nosotros tuvimos mucha relación también educativa con Colombia y muchos profesores, cuando hubo la diáspora y la crisis, muchos emigraron hacia Colombia, y obviamente Colombia siempre fue un eje de salida de venezolanos para todas partes del mundo. Y conversábamos con el vicepresidente de Conceturismo y veíamos las cifras de cómo además también el primer destino turístico, digamos el primer país que venía a Venezuela era Colombia, ¿no? En cuanto al turismo, Claro, a realizar esa actividad turística, miles de colombianos. Y apenas 2 horas de Maracaibo tienes el aeropuerto de Riohacha. El tema de los vuelos quedó pendiente, al parecer. Algunos problemas con la aerolínea Conviasa por el tema de las sanciones. Correcto. Luego se anunció que Turpial Airlines pues va a ser la compañía aérea que realizaría ese primer vuelo de Caracas a Bogotá, entre las capitales. Sin embargo, bueno, quedan estos asuntos pendientes, así como la aerolínea colombiana que tiene previsto regresar o retornar esos vuelos que tenía previstos hacia Venezuela, pues también en su página web no han indicado para cuándo van a iniciar esa venta de boletos, pues también el intercambio aéreo es otro de los puntos Sin embargo, el importantes. aeropuerto de Cúcuta y el aeropuerto de Riohacha prácticamente son nuestros aeropuertos internacionales para querer salir a cualquier destino. Sin embargo, también, por ejemplo, ahorita en Maracaibo hay vuelos directos a Panamá. Se está un poco también reactivando el tema de los viajes a Dominicana. Entonces, nos estamos pasando algo al revés. Hemos encontrado viajeros colombianos que viajan a Maracaibo para irse a Panamá y a Dominicana. Es un problema de costo. Es mucho más económico irse desde Maracaibo que irse desde Colombia. Claro, entonces ahí viene también la mejoría de su bolsillo. Eso es correcto. Pero lo cierto es que esto está cambiando y también ellos anunciaron que el restablecimiento pues iba a ser también una transición y vamos a ir viendo elementos. En este momento hay que verlo como positivo, de verdad con un aspecto positivo. Tú lo has dicho, con Comercio, Fede Cámara, con Industria, Fede Lago, que también hay un intercambio de ganadería, ¿ok? Y de alimentos que de una manera u otra hace el sector productivo, ganadero, piscícola y agrícola, que beneficia a ambos países. Y bueno, ojalá que la diplomacia, las relaciones, inclusive el gobierno colombiano acaba de anunciar que va a validar los títulos venezolanos. Hay que recordar que entre Venezuela y Colombia hay un convenio internacional que se llama Andrés Bello, que facilita el proceso de validación de títulos para poder ejercer profesiones en Colombia. Y una noticia que reciben con mucha alegría miles de venezolanos que viven en Colombia, universitarios, profesionales, que bueno, necesitan, eso agiliza, ¿no? su tema laboral. Yo tuve que hacer un proceso de validación para poder dar clases en la Universidad de La Guajira, que somos profesores invitados, y el proceso de validación fue complejo en su momento. Hoy en día, una noticia de este tipo, a las que viven allá, las personas que están haciendo su vida allá, agilizan muchísimo este tema, además laboral. Y además que el cúmulo de profesionales es bastante amplio en ambas naciones. Bien, al regreso de la pausa vamos a estar conversando sobre ese tema migratorio, porque bueno, también nos llama la atención la cantidad de venezolanos que pues han migrado hacia el país vecino en los últimos tiempos, y también hay mucha preocupación con el tema de aquellas personas que por razones de xenofobia, su situación económica, venezolanos que viven en Colombia, pues han decidido tomar vía hacia Estados Unidos por la peligrosa selva del Darién, ¿no? ¿Cómo tratar estos temas? Y esto también estará en la mesa, este importante tema que, bueno, es vital para Venezuela y para Colombia. Nos vamos a una pausa. Nuestras cuentas en las redes sociales, allí las tienen, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter, mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Ya regresamos con más argumentos.